Muy buenos días y un cordial saludo más con la gracia del Señor. Continuamos con el comentario al Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, prosigo con el punto 862. Antes quiero rectificar un pequeño error que he cometido antes, y es que he citado a San Clemente Romano, que está citado en el punto 861 del Catecismo, y he dicho que era de finales del siglo I y principios del tercero, pero no es así. Me he equivocado con San Clemente de Alejandría, que no es el mismo. San Clemente Romano es su santo padre del siglo I, ni más ni menos. Él falleció, según se tienen datos, pues entre el año 99, posiblemente en torno al año 99, antes del año 100. Por lo tanto, cuando estamos citando estos textos de la sucesión apostólica, fijaros a qué padres, a qué tiempos de la Iglesia nos estamos remontando para buscar en ellos pues interpretaciones autorizadas de cómo entendió la primitiva comunidad cristiana, bueno, pues el depósito que los apóstoles le estaban transmitiendo, ¿eh? El Catecismo está citando a San Clemente Romano, un padre de la Iglesia que vivió y murió en el siglo I, en el mismo siglo de Jesucristo. Os estáis dando cuenta cómo el Catecismo está impregnado, está salpicado de textos de la Sagrada Escritura y al mismo tiempo de textos de los santos padres de los primeros siglos, ¿no? Porque nosotros los católicos pues tenemos esa doble tradición, esa doble fuente de revelación, ¿no? Por una parte que es la Sagrada Escritura y por otra parte es la tradición, que especialmente a través de los santos padres de los primeros siglos en los que nos enseñan cómo la primitiva comunidad cristiana interpretó, recepcionó, recibió esa palabra de Dios, así la comprendemos correctamente. Bien, dice el punto 862. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ser elegido para siempre por el orden sagrado de los obispos. Por eso la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia a Cristo y al que lo envió. Bien, se da un paso más todavía, ¿no?, en este punto 862 con respecto a lo antes explicado. Hay que decir que la sucesión apostólica pues no es una sucesión meramente, podríamos decir, cronológica o temporal, sino que también es una sucesión formal, en el sentido de que se perpetúa la misión de Cristo. Explicamos esto. En esta sucesión, ningún obispo concreto sucede a un apóstol, sino que es el colegio episcopal el que sucede al colegio apostólico. Solo el obispo de Roma sucede personalmente a Pedro. Entendamos esto. Solamente se da en la diócesis de Roma el que el obispo de Roma actual sucede a Pedro. En las demás diócesis, pues no se trata de que estén sucediendo a un apóstol concreto, sino que es el colegio episcopal el que sucede al colegio apostólico. La prueba de ello es que se cambian de destino a los obispos, ¿no? O sea que, exceptuando al obispo de Roma, que nunca se le cambia de destino, claro, porque el obispo de Roma, el Papa es el obispo de Roma, los demás obispos cambian de destino, y yo qué sé, pues al obispo de Nápoles pues le mandan a Milán, y al obispo de Palencia le mandan a otro sitio, a Murcia, donde sea. Bien, eso, por lo tanto, la sucesión apostólica de las diócesis no se trata de suceder únicamente a un apóstol concreto, no, sino que es el colegio episcopal el que sucede al colegio apostólico. Hay una colegialidad, una colegialidad.
En eso es singular el obispo de Roma. El obispo de Roma sí es el sucesor de Pedro, él directamente, no en línea directa. Pues el Papa Benedicto XVI es el sucesor número, pues ahora mismo no sé exactamente qué número es, pero pues el número X a partir de San Pedro. Y en esta sucesión, que es fundamentalmente una sucesión colegial, o sea que el colegio episcopal sucede al colegio apostólico, un obispo en tanto realiza su función episcopal en cuanto que la ejerce en comunión con las otras iglesias particulares presididas por Pedro. O sea que aquí es muy importante que el obispo esté en comunión con los demás obispos y con Pedro. Porque aunque válidamente sea ordenado, un obispo separado de las demás iglesias no es garantía de verdad. Esto tengámoslo claro. Un obispo, aunque esté válidamente ordenado, si no está en comunión con las demás iglesias, si no está en comunión con Pedro, no es garantía de verdad. ¿Por qué? Pues porque él no sucede en línea directa, ¿no?, a un apóstol, sino que es el colegio de los obispos el que sucede al colegio de los apóstoles. La enseñanza de los obispos constituye ciertamente una regla para los fieles, pero también los obispos están sometidos a esa regla. La función comporta la autoridad, pero no es por sí misma su propio criterio, sino que ellos mismos están sometidos a esa propia autoridad que predican. Ellos también están condicionados por su fidelidad a la tradición de los apóstoles. Un obispo no es dueño de esa revelación, sino que es el primero que tiene que obedecer a ella. ¿Cuál es, pues, el criterio de ortodoxia? El criterio de adhesión fiel. Pues bueno, el criterio último es la comunión con el resto de las iglesias. Por eso además se le pide a cada obispo que sea consagrado por varios obispos de las demás iglesias, ¿no? Se pide que en esa ordenación en la que por lo menos haya 3 obispos que consagren a un obispo, se simbolice de esa forma la comunión con las demás iglesias. Y principalmente con la Iglesia de Roma, ¿no?, por supuesto. Por esto es preciso entender bien la apostolicidad, la cual no es una mera sucesión material. Sucesión material me refiero que le impusieron las manos y claro, como le impusieron las manos, ya está hecho. No es solamente una sucesión material, ni es el simple hecho de una no interrupción en la ocupación de una sede. O sea, es decir, que bueno, pues en esta sede, durante tantos siglos, ininterrumpidamente, ¿no?, pues ha habido un obispo al cual se le impusieron válidamente las manos, etcétera. Pero es que es más que eso, porque por el contrario podría ocurrir que en algunas iglesias, de hecho ha ocurrido, hayan permanecido durante X tiempo o siglos incluso sin obispo, durante un tiempo más o menos largo, ¿no? Se hubiese podido interrumpir la sucesión apostólica, pues porque fue expulsada la Iglesia, porque fueron expulsados los obispos, por lo que fuere, ¿no? Y en esos casos, sin embargo, aunque no haya existido esa línea de transmisión en esa diócesis concreta, porque fue expulsada la Iglesia, pero lo que sí que ha subsistido ha sido el colegio de los obispos. El colegio de los obispos que, cuando ha terminado esa persecución, han vuelto a enviar un obispo a ese lugar, ¿no?, y se ha vuelto a ser actualizada, pues, esa sucesión apostólica, porque el colegio de los obispos ha suplido esa circunstancia histórica en la que en esa diócesis pues se quedaron X tiempo sin un obispo porque fueron expulsados o por lo que fuera. Esto es importante, pues, ¿no? Esta matización que hemos hecho. La apostolicidad no solo el hecho de la validez sacramental, ¿no?, el hecho de que a uno le han impuesto las manos y está válidamente ordenado, es más que eso. La sucesión apostólica sin duda supone esto, pero es más. Es sucesión en la tarea, en la misión confiada por Cristo. Y consiste fundamentalmente en la identidad
Su primera condición es la identidad en la fe, la cual implica una comunión con todas las iglesias presididas por el Papa. Es una comunión cordial con el Papa, un sentido de adhesión al Santo Padre en la fe y en su tarea. Imaginémonos una iglesia, una diócesis, ¿no? Una diócesis particular presidida por un obispo válidamente ordenado. Por ejemplo, el caso de Lefebvre. Monseñor Lefebvre, que sabéis que fue excomulgado por la Iglesia. Ojalá, ¿no?, que hay noticias de que la Iglesia pues está intentando dar pasos, ¿no?, pues para superar ese cisma, ¿no? Y ojalá pues podamos ver pronto ese cisma también pues recompuesto. Pero bueno, ponemos este caso, ¿no? No para urdir ninguna herida, ni mucho menos, que Dios nos libre de ello, y que es más, hacemos votos también por la solución de esos casos, pero lo hacemos a modo de ejemplo para entender lo que es la sucesión apostólica. Puede ocurrir pues que en una iglesia particular presidida por un obispo válidamente ordenado, como fue el caso de Lefebvre, y me estoy ahora incluso refiriendo antes de la excomunión, pues esté desvinculada de la fe y de la comunión con otras iglesias que el Papa preside. Y entonces, por eso pierde con eso la nota de católica, en la medida en que haya un obispo que no esté en comunión con el Papa y que no esté en comunión con el resto del colegio apostólico, pierde la nota de catolicidad. Y una iglesia que no tiene esa catolicidad, pues tiene una apostolicidad mermada. Sí, le habrán impuesto las manos, sí, será válidamente consagrado, sí, de acuerdo, pero le falta algo, le falta una comunión cordial. No se trata solamente de una imposición en las manos, tiene que haber un solo corazón, una comunión, no solo la sucesión de la estructura, sino una comunión en la fe, una comunión vibrando en un mismo sentimiento. No estamos pues hablando aquí de algo material, sino de algo mucho más profundo. Bien, pues fijaros, respecto a la apostolicidad de la fe, hay que decir una cosa, y es que en el mundo luterano falta esta apostolicidad. Este sentido de iglesia apostólica, la sucesión de los apóstoles, ¿no? En el mundo luterano falta esta apostolicidad. ¿Por qué falta? Pues precisamente porque Lutero negó la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Lutero reitera constantemente que el sacrificio de Cristo se dio una sola vez, pero que luego no se actualiza, ¿no?, por la Eucaristía. Entonces el sacrificio de Cristo, como ya se dio y no perdura en la Iglesia, por tanto no hace falta sacerdocio, si no hace falta sacerdocio, no hace falta episcopado, no hace falta transmisión apostólica para poder celebrar la Eucaristía. Por tanto, el hombre no puede ofrecer a Dios ese sacrificio de Cristo, no. La Iglesia no, la misa no es ese memorial y la Iglesia no hace esa ofrenda, y por lo tanto para los protestantes la apostolicidad de la Iglesia pues no consiste en esa sucesión del ministerio apostólico. Para ellos la apostolicidad se reduce pues a una coincidencia de testimonio en la fe con la Iglesia primitiva. El ministerio en el mundo luterano es como una delegación de la función, es decir, el pastor protestante, el pastor es como un delegado de la comunidad que la preside. Es un delegado, que incluso puede ser un delegado para una temporada. En una temporada hay un delegado que luego cambian y eligen otro delegado. Es decir, no es un sucesor de los apóstoles, sino que es alguien elegido por la comunidad. Alguien elegido por la comunidad. Esto, fijaros qué distinto es de nuestra concepción de la sucesión apostólica. Entender que un pastor no es un sucesor de los apóstoles, sino que más bien es un delegado de la comunidad al que se le vota, se le elige, bueno, pues con un método, otro método, pues para que presida, delegue, etcétera. Quisiera fijarme en la última de las frases
que el punto 862 no pues ha referido. Por eso la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Es curioso esto, ¿verdad? El que los escucha, escucha a Cristo. A mí me viene a la memoria esa parábola del pobre Lázaro, ¿no? Y de el rico Epulón, que la tradición le llamó Epulón, aunque no viene eso directamente en el texto sagrado. Y cómo el rico Epulón, estando los tormentos del infierno, pedía a Abraham: Padre Abraham, manda a alguno de mis hermanos, ¿no? Manda a alguien que desde aquí le diga pues lo que le espera para que se convierta y cambie de vida, ¿no? Que si un muerto resucita y va a hablarle, seguro que se convertirá. Y es impresionante la respuesta que Abraham le da. Tienen a los apóstoles y los profetas que les escuchen. Si no les escuchan a ellos, no se convertirán ni aunque un muerto resucite. Es impresionante esa respuesta, porque a nosotros parece que la fuerza de la conversión pues la ponemos en que podamos ser testigos de algún hecho milagroso que nos haga creer, o de algún hecho, no sé, pues de carácter un tanto esotérico, ¿no? O algo así por el estilo, como está hoy en día de moda, ¿no? Es que si un muerto le habla, seguro que entonces se convertirá. Y dice, no, ahí tiene a Moisés y a los profetas, ahí tiene a los apóstoles, ahí tiene a los obispos predicando. Si no le hacen caso a ellos, no harán caso ni aunque un muerto resucite. Ese texto creo que es contundente para que no estemos buscando otros signos distintos, ¿no? Para escuchar la voz de Cristo. El signo que tenemos que escuchar es el signo de la palabra de Cristo recibida en la sucesión apostólica. Y si esa palabra no nos mueve a conversión, no nos engañemos, ¿no? Que pues, otras palabras distintas nos iban a mover a conversión. Mentira. Eso es echar el balón fuera. Echar el balón fuera. Bien, y de la misma manera que se dice eso, también se formula en negativo. El que los escucha, escucha a Cristo. En cambio, el que los desprecia, desprecia a Cristo. También creo que hay, por lo tanto, un deber, un sentido por parte del pueblo, ¿no? Un sentido, un sensus católico que el pueblo ha tenido, ¿no? Cuando ha visto en el obispo a Cristo y le ha venerado, y bueno, pues sin hacer, no me estoy refiriendo pues a una serie de signos que pueden en un momento determinado pues ser propios de un tiempo, pero no, ha habido signos sencillos, como por ejemplo el besar el anillo de un obispo, que es un signo de fe, Cuando alguien besa el anillo de un obispo, sabe que ese anillo es imagen del desposorio de ese obispo con la Iglesia. El obispo es imagen de Cristo que está desposado con la Iglesia, y el anillo del obispo es el signo del desposorio de Cristo con su Iglesia. Y cuando el pueblo fiel se ha acercado, ¿no? Pues al obispo y ha besado ese anillo, pues ha hecho un signo de fe. Por eso también veamos esta frase, ¿no? Quien desprecia al obispo desprecia a Cristo. Quien rechaza al obispo rechaza a Cristo. Eso también creo que es bueno decirlo hoy en día, cuando a veces la voz de los obispos pues encuentra incomprensiones, incluso ridiculizaciones, ¿no? Es maltratada, manipulada, cuando muchas veces los medios de comunicación, ¿no? Pues están esperando ver o interpretar de una manera retorcida cualquier expresión, cualquier palabra, ¿no? Que parece que los obispos tienen que hacer auténticos malabarismos, ¿no? Para que cualquier coma, palabra o artículo no sea malinterpretado y sacado de quicio, ¿no? En los medios de comunicación, al servicio de intereses políticos, etcétera, ¿no? También es bueno recordar esto, ¿no?
quien a ellos les rechaza, a Cristo está rechazando. Quien a ellos ridiculiza, a Cristo está ridiculizando. Bien, vamos a dejar aquí. Alabado sea Jesucristo.